Con la clase de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, un segundito que ya comparto para ver si alguno se vuelve a unir. Y voy a poner a grabar. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Me dijo el profe Manuel de que ustedes le pidieron de comenzar un poquito más tarde porque, bueno, recién salían del parcial. Así que por eso comenzamos 19:30. Bien, seguimos con nuestro horario de la teoría de jueves de 19 a 21. En el caso de que tengamos algún inconveniente respecto a la práctica, por ahí vamos a ir intercalando. ¿Sí? Los lunes, martes, en el horario de alguno de los chicos, ya sea de Manuel o de Matías. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 7, en donde vamos a empezar a ver todo lo que es el lenguaje de manipulación de datos en las bases de datos. En esta primera parte, porque vamos a trabajar en dos partes o en dos clases, vamos a dar la unidad número 7. Y los objetivos de esta unidad, la idea es buscar que ustedes puedan comprender el SQL, este lenguaje, pero no solamente como un conjunto de comandos, sino como un lenguaje declarativo que va a implementar al modelo relacional. Primero, lo que vamos a hacer es abordar el origen, y el origen obviamente del SQL, y lo vamos a contextualizar en el marco del modelo relacional de CODE y su posterior estandarización. Luego vamos a analizar las estructuras de las sentencias de SQL. Obviamente que lo que tenemos que hacer es diferenciar el orden sintáctico del orden lógico de la ejecución. Obviamente esto va a ser clave para que ustedes puedan evitar todo tipo de errores y tratar de entender ese procesamiento interno. También vamos a clasificar, o uno de los objetivos es que ustedes puedan clasificar al lenguaje en los sublenguajes. Y ya vamos a ver que vamos a agruparlos. Va a ser, por ejemplo, el primer lenguaje va a ser el DDL, después vamos a ver el DML, el DCL, el TCL, dependiendo por ahí de cada autor. Hay autores que los agrupan en 3, unificando los dos últimos. Entonces, la idea es que ustedes vayan comprendiendo ese propósito específico de cada tipo de sentencia dentro de lo que es la gestión de datos. También lo que vamos a ver van a ser las funciones que tiene disponible este lenguaje, y especialmente las de agregación. Otro tema u otro objetivo fundamental va a ser el procesamiento de consultas y el manejo de transacciones. Y también, obviamente, los criterios básicos para poder optimizar todo tipo de consulta. Finalmente, todos estos conceptos que vamos a ir viendo, los vamos a ir viendo con pequeños ejemplos prácticos para que ustedes puedan ir interpretando
conceptualmente cada una de los comandos y de sus sentencias. Entonces, como les decía, hoy comenzamos con la primera parte de la unidad número 7 de SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, y a lo largo de esta unidad vamos a ir recorriendo el origen del lenguaje, las características más relevantes, los distintos sublenguajes que los componen y también tratar de ir ejemplificando cada una de las sentencias y comandos. SQL es sin duda el lenguaje más usado en el mundo para acceder a los datos estructurados. Dominar este lenguaje va a ser fundamental para la carrera profesional de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a ver en el recorrido de la clase de hoy? Como les decía recién, que bueno, vamos a comenzar contextualizando este SQL históricamente, porque entender de dónde viene un lenguaje ayuda a qué? A comprender por qué tiene la forma que tiene, por qué tiene los comandos, por qué ese agrupamiento. Luego lo que vamos a hacer es repasar esas características distintivas y y después vamos a recorrer cada uno de esos sublenguajes que componen el SQL, en donde vamos a decir que el DDL lo vamos a utilizar para definir las estructuras, el DML para manipular los datos, el DSL para controlar todo tipo de permisos, para dar y quitar esos permisos, y el TSL para poder controlar las transacciones. Por último, vamos a cerrar con qué? Con el procesamiento de consultas, que es un tema, obviamente, que nos va a ir conectando directamente con lo que es toda la parte de la performance y toda la parte de la optimización de las consultas. Hoy vamos a ver estas consultas y vamos a contextualizar o conceptualizar esta parte de la optimización y el performance, la performance de las consultas, porque es todo otro tema, ¿sí? Nosotros vamos a ver básicamente a qué se refiere. A ver, un segundito. Ahí. Entonces, vamos a decir que SQL es en esencia que el idioma a través del cual nosotros vamos a poder ¿qué? Conversar, vamos a poder, entre comillas obviamente, interactuar con una base de datos relacional. Entonces, es muy importante destacar que SQL no es obviamente un lenguaje como Java, como Python o C++. No sirve para construir interfaces gráficas ni para implementar una lógica compleja de negocio por sí solo. El único trabajo, y lo hace excepcionalmente bien, ¿cuál sería el trabajo del SQL? Es manipular los datos almacenados. Esa es su función principal. Entonces, en aplicaciones reales, SQL aparece embebido dentro de otro lenguaje y a ese lenguaje nosotros lo llamamos el lenguaje huésped. ¿Por qué? Porque construye toda la aplicación y cuando necesita los datos, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Va y consulta a SQL, porque en el SQL están almacenados todos los datos. Entonces, esta separación de responsabilidades es uno de los grandes aciertos de lo que es el modelo relacional. Y las 4 operaciones fundamentales que van a haber en cualquier aplicación son las de consultar, insertar, modificar y eliminar. Y lo que en la jerga de la industria se lo conoce como CRUD, que es el create, el read, el update y el delete. Entonces, como pueden ver ahí, tienen un pequeño ejemplo en donde lo que está haciendo ese comando o esa consulta, esa query, las consultas es sinónimo de query, query obviamente en inglés. Lo que está haciendo ahí está seleccionando el nombre, el apellido y el mail
desde dónde, ¿sí? Este select lo que va a hacer es devolverme el nombre, el apellido del mail, desde qué tabla. En el from le estoy indicando la tabla y en el where le estoy diciendo que este cliente tiene que estar activo. Luego, finalmente, lo ordeno por order by. Un segundo. Hola, estoy en clase. Tenés que apretar el embrague. Entonces, esta consulta, perdón chicos, ahí estamos de nuevo, esta consulta me está devolviendo 142 registros y lo hizo en este tiempo. Entonces, esta sería una estructura básica de una consulta con el lenguaje de SQL. El recorrido histórico, como les decía, es crucial para entender lo que es SQL. Todo comienza en el año 1970 cuando Code estaba trabajando para IBM y publica ese famoso paper al que hicimos referencia cuando vimos el modelo relacional. Ese modelo era puramente teórico, pero estaba basado en qué? En el álgebra relacional y en la lógica de predicados. Pero necesitaban un lenguaje que sea práctico. Entonces luego, en IBM crearon un lenguaje al que se llamó SQL, que más tarde se renombró como SQL. Una vez que obtuvo ese nombre, pero ese nombre fue renombrado de esa manera, simplemente porque se necesitaba un lenguaje que cumpla determinadas características para poder realizar todo tipo de consultas de los datos. ¿Se acuerdan de la forma normal de Voice Code? Bueno, el que propuso esas formas normales falleció siendo muy joven y luego la primera base de datos comercial de SQL aparece en el año 1900, como dice acá, 1979, acá aparece la primera base de datos comercial, que era de Oracle, y en 1986 ANSI lo que hizo es convertirlo en un estándar, lo que fue obviamente determinante para poder adoptarlo universalmente. Hubo varios competidores, pero la verdad es que SQL es como que ganó esa victoria comercial y se impuso eh, como lenguaje de consulta para todo este tipo de bases de datos relacionales o datos estructurados. Esta es probablemente la característica más importante de SQL y la que más cuesta interiorizar a quienes vienen obviamente de lenguajes procedimentales. SQL decimos que es un lenguaje declarativo, porque ustedes describen el resultado que quieren obtener, pero no le indican cuál va a ser ese camino. Entonces, si comparan los dos ejemplos que tienen en pantalla, en el código de la izquierda, que está escrito en un estilo procedimental, el programador detalla paso a paso, inicializa el contador, recorre el arreglo, evalúa la condición, imprime. En cambio, en el código que está a la derecha, en SQL, simplemente vamos a decir, por ejemplo, quiero todos los clientes activos. El cómo, o sea, si utiliza un ítem o no, en qué orden recorre las páginas en el caso de que esté paginado, todo eso lo decide el optimizador del motor de bases de datos, usando obviamente estadísticas, y esas estadísticas
las toma o las obtiene del diccionario de datos. Esto tiene, obviamente, una consecuencia profunda porque dos consultas con sintaxis, pueden producir el mismo resultado, pero con planes de ejecución que son completamente diferentes y rendimientos muy desiguales. Por eso, al final de esta primera parte de la unidad, vamos a ver lo que es la optimización para poder entender qué decisiones está tomando el motor por nosotros. Bien, acá tenemos la anatomía de Hola, SQL. disculpe la tardanza, recién llego a casa. No hay problema, no hay problema, Joel. Bueno, acá tenemos una vista panorámica de lo que es la organización interna de SQL, que tenemos acá las sentencias del lenguaje que se agrupan en sublenguajes y cada uno con un propósito muy específico, dependiendo obviamente del autor. Al agrupamiento TCL lo incorporan, dependiendo del autor, que era lo que les decía y los que les comentaba en las diapositivas anteriores. Algunos lo toman como 3 agrupamientos y hay otros autores que lo toman como 4 agrupamientos. Al que lo toma como 3, lo que hace es a estos comandos los incorpora dentro del DSL, ¿sí? Del control del lenguaje. O sea, el commit y el rollback los pone acá como en este tercer agrupamiento. No importa si son 3 o son 4, lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que hace cada uno de los comandos y dentro de qué agrupamiento debería estar. Cuando hablamos del DDL, decimos que es el lenguaje de definición de datos. Lo que hace el DDL es construir y modificar el esquema, ¿sí? ¿Qué sería el esquema? Las tablas, las vistas, los índices, los usuarios. Pensemos en el DDL como la arquitectura de un edificio. Serían las paredes, el piso, las columnas. Esa sería la estructura. Luego, el DML es el lenguaje de manipulación de datos y que trabaja con los datos almacenados dentro de esas estructuras. Entonces, lo que necesita hacer ahora es consultar, es insertar, modificar, eliminar. Esta es la parte o los comandos que van a usar mucho más, porque las estructuras por lo general las definimos o se definen al comienzo, pero luego vamos a trabajar muchísimo con estos comandos y es fundamental conocer esa estructura de una buena consulta en la base de datos. Luego el DSL, ¿sí?, se ocupa de la seguridad, es el que va a decir este comando es quién puede hacer qué. Entonces, con el grant lo que vamos a hacer es otorgar privilegios y con revoke lo que vamos a hacer es eliminar o quitar esos privilegios. Luego, en el último agrupamiento, que para nosotros le vamos a llamar el lenguaje de control de transacciones, porque controla las transacciones, asegurando la consistencia de los datos ante operaciones complejas o con errores. Bueno, ya vamos a ver que en las diapositivas siguientes vamos a ver y vamos a profundizar cada uno de estos comandos. Comenzamos entonces con el agrupamiento, de los comandos DDL. Vamos a ver entonces que es un comando para definir una estructura y el comando es create table. Entonces, lo que hace es crear una tabla. Si observan la estructura, comenzamos con este verbo create. Y siempre las sentencias de SQL comienzan con un verbo que nos van a indicar obviamente una acción.
Luego le tenemos que indicar el tipo de objeto. En este caso va a ser una tabla. Y a continuación tenemos que decir o poner cuál va a ser el nombre de ese objeto. En este caso, como tenemos acá, estamos diciendo que queremos crear una tabla y a esa tabla el nombre que va a llevar la tabla va a ser la tabla de artículos. Entre paréntesis, lo que hacemos es declarar cuáles van a ser los campos, las columnas, especificando el nombre, el tipo de dato y opcionalmente si tiene alguna restricción. El tipo, que puede ser, o en este caso es varchar 2 de 8, significa que va a tener hasta 8 caracteres de longitud variable. Numérico 8,3 significa, 8,3, perdón, significa que va a tener hasta 8 dígitos, de los cuales 3 van a ser decimales. Y respecto a la restricción que tiene not null, lo que hace es prohibir valores nulos a esa columna. Solamente a esa columna. Finalmente podemos observar que tenemos la cláusula constraint, que lo que hace es le pone un nombre explícito a la restricción de la clave primaria, lo cual obviamente es una excelente práctica. Cuando una aplicación intente insertar una clave duplicada, obviamente el motor de base de datos le va a devolver un error, porque le va a mencionar que existe una restricción. Obviamente esto facilita un montón el trabajo de la depuración de los datos. Entonces, con create podemos crear los objetos de nuestra base de datos. En este caso, estamos creando una tabla. Le ponemos el nombre, definimos los campos y el tipo de dato que va a almacenar cada una de esas columnas o de esos campos. No nos olvidemos de las restricciones y de la clave primaria. Una tabla no es algo estático. A medida que van evolucionando un sistema, por lo general necesitamos modificar la estructura. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar esa estructura? Y bueno, la estructura la podemos modificar con el comando alter, ¿sí? Alter, en este caso, alter table. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, modificamos una estructura agregando una columna, agregando un campo. Cuando agregamos el campo, le tenemos que decir de qué tipo. Si queremos modificar el tipo de columna, lo hacemos con el comando para modificar. Si queremos eliminar columnas, lo vamos a eliminar con drop column. Y así sucesivamente podríamos estar tratando de agregar o de quitar restricciones también. En el ejemplo podemos ver que tiene o hace referencia o ejemplifica dos usos típicos. Uno que es el de agregar la columna a una tabla que ya existe, que es muy común cuando, por ejemplo, existe un nuevo requerimiento del negocio, de la lógica del negocio. El otro ejemplo o de un uso típico es cuando se quiere agregar una restricción de una clave foránea que vincula a la tabla facturas. ¿Con qué tabla?
clientes. Con la tabla de clientes. Perfecto. ¿Sí? Lo que hace acá es, estoy modificando, porque estoy modificando mi tabla facturas. ¿Y qué es lo que le estoy agregando? Le estoy agregando una clave foránea. Y esa clave foránea hace referencia a quién? Al código de cliente. Y la referencia con la tabla clientes. ¿Sí? Me dice que voy a tener ahora en mi tabla facturas, voy a tener una clave foránea, un campo que es una clave foránea ahora. ¿Por qué decíamos clave foránea? Porque esta clave foránea es clave principal en mi tabla de clientes. Entonces, esta es la manera de modificar la estructura, agregando una clave foránea. Continuando con drop. Drop es destructivo. ¿Por qué decimos que drop es destructivo? Porque elimina la tabla, elimina los datos, elimina el índice, elimina todo. Entonces, tienen que tratar de usarlo, obviamente, con cuidado. Tienen, bueno, hay el ejemplo de eliminar la tabla de clientes, esta tabla. También podríamos eliminar una base de datos, podemos eliminar una vista con drop, no solamente una tabla. Podemos eliminar un trigger, podemos eliminar una función, podemos eliminar un procedimiento almacenado. Entonces, fíjense que con un solo comando e indicándole qué tipo de estructura queremos eliminar, lo podemos ir haciendo con este comando. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que todavía no tienen les estaba por dar un ejemplo de trigger, pero bueno, no lo tienen el concepto de trigger. En el caso este de utilizar truncate, es interesante el truncate, ¿por qué? Porque hace algo diferente. Lo que hace es vaciar la tabla, los elementos, pero lo que hace es preservar la estructura. Entonces, elimina el contenido, pero no elimina la estructura. A diferencia de por ejemplo, de un delete sin un where que, bueno, en este caso no genera, es decir, que no genera transacciones, es decir, que no se puede deshacer con un rollback. Y con rename lo que hace es, por ejemplo, que nosotros podamos cambiar el nombre de un objeto. Si nosotros teníamos una tabla que se llamaba artículos o que se llama, mejor dicho, advertencia. Rename, renombro la tabla que se llama así y ahora pasa a llamarse artículos. Entonces, me interesa que tengan en cuenta cuando se utiliza drop, qué es lo que pasa. Y cuando se utiliza truncate, qué es lo que hace. Son dos opciones de eliminar la información que tenemos almacenado, pero lo hacen de diferente manera. Y esa diferente manera se basa en que uno elimina todo, elimina todo, inclusive la estructura. Bien, el DDL no se limita solamente a tablas, también define otros objetos como una vista, ¿sí? Crear una vista, que una vista es una consulta que la vamos a definir con un nombre, que luego se puede utilizar esa vista como si fuera una tabla.
Cuando hablamos de vistas, podemos decir que tienen tres beneficios enormes, porque lo que hacen es encapsular consultas complejas, o sea, que no tengo que volver a reescribir, entonces tengo siempre esa vista al alcance como para ejecutarla y mostrar esa información, y no estar todo el tiempo teniendo que volver a generar una consulta. Entonces, cuando tenemos una vista, lo que hacemos es mostrarle a los usuarios, a un determinado usuario o a un grupo de usuarios, solo los datos relevantes. No le mostramos toda la información que está almacenada en la tabla. Entonces, hablamos de que una vista lo que hace también, o una de las ventajas o de los beneficios, es que aportan como una capa de seguridad. ¿Por qué? Porque da acceso solamente a una parte de la información, ya sea de la base de datos o de una determinada tabla. Por lo general, cuando se construyen o cuando se crean vistas, siempre traten de ponerle esta B corta y el guión bajo. Entonces, cuando tenemos después toda la estructura, podemos ver a simple vista cómo se llama, o podemos ver que tenemos una vista asociada a qué tabla, ¿sí? Esto sería una vista asociada a la tabla clientes, que cuando se crea, esta se crea con un select, ¿sí? Es igual que un select. Este es un select normal, pero si a esta consulta le agregamos al inicio crear vista y la definimos con un nombre y obviamente le ponemos el as, nos va a devolver toda esta información. Esa duda En este tenía yo, profe, disculpe. caso, lo que está haciendo... Hola, ¿sí? Sí, disculpe, tenía una duda con respecto a Vue. ¿La vista funcionarían como un project o como un select, dijo? Pero justo se le cortó un poquito. Ah, la vista es como un select, Ok, va de la mano del select. Va de la mano del select. No significa que solamente, o sea, acá el select lo que hace es devolverme la información que yo quiero, ¿sí? Ahora vamos a tratar de, sí, obviamente vamos a ir haciendo analogías con lo que tenían ustedes en álgebra relacional, que de ahí vienen. Pero en este caso, el select lo que hace es permitirme que seleccionar todas, me va a devolver todas las filas de una determinada tabla que cumplan con esta condición. Pero si yo le pongo select asterisco, me va a devolver todo. ¿Qué se asemeja a qué? Al select, al comando, ¿sí? En el álgebra relacional. Pero si yo le digo, en este caso, que me traiga solamente 3 columnas de mi tabla factura, pero mi tabla facturas tiene 20 columnas, 20 campos. Entonces, en este caso, ¿cómo se estaría comportando? Como una proyección, ¿no es cierto? Si quieren asemejarlo o hacer la similitud con lo que es álgebra relacional. o sea, un select, o sea, una vista puede funcionar tanto como un select, pero también puede funcionar al mismo tiempo como un project. Claro. Creo que lo que Ahora, se refiere es que el select dentro de ese código es como si fuese un project de álgebra relacional, porque selecciona las columnas de atributos que querés ver cuando existe el código cliente igual a 01. Claro, ese es exacto. el predicado, sería, o sea, la condición, digamos. Claro, Pero bueno, sí. Está muy bien que ustedes lo empiecen a relacionar con lo que es el álgebra relacional, pero acá el select no significa lo mismo que el select del álgebra relacional por sí solo. Yo tengo que ver cuál es la estructura del select. Si yo le pongo acá select asterisco sin definir cada uno de los campos, y ahí sí estaría haciendo una selección y haciendo la similitud del álgebra relacional.
Pero si acá yo estoy diciendo, no, mira, yo necesito que me muestre solamente el número de la factura, la fecha y el monto. Entonces, como si estuviera haciendo una proyección. Está bien que ustedes vayan haciendo esa similitud, pero acá los comandos van a ir siendo diferentes. Este select no es que significa una selección, por eso es esa diferencia. Acá en este caso actúa como si fuera una proyección porque le estoy especificando cuáles son las columnas que necesito. Entonces, si en una, por ejemplo, pregunta de examen, el álgebra relacional, el comando del álgebra relacional de selección es igual al select al comando select del SQL, ¿sí o no? No, profe. No por sí solo. No por sí solo, porque depende, ¿no es cierto?, de cómo estructure ese select. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces como les decía, era que está bueno siempre que si creamos una vista, que lo hagamos con esta nomenclatura, ¿sí? Ponerle esta B corta y un guión bajo y el nombre de la tabla. Cuando queremos crear un índice, obviamente que también utilizamos la sentencia de crear índices, que son estructuras adicionales. Por lo general, un índice, ya vamos a ver en esta segunda parte, no en esta segunda parte, la próxima clase, cuando veamos la segunda parte de la unidad 7, vamos a ver los distintos tipos de índice y cómo se van a ir estructurando. Nosotros sabemos que los índices, ¿qué es lo que hacen los índices? Van a acelerar las búsquedas. Vamos a ver un ejemplo de una consulta que no tiene ningún índice a una consulta cuando ya se le creó un índice, ¿sí? Va cambiando, va siendo mucho más rápido. Un índice sobre una columna funciona, obviamente, hagamos la similitud con lo que es un índice alfabético al final de un libro o al inicio de un libro, ¿sí? En lugar de leer una por una las páginas, vamos directo al lugar en donde está ese dato, donde está esa hoja que nosotros queremos consultar. Bueno, ya vamos a ver, como les dije, los distintos tipos de índices, pero no puedo dejar de anunciar que con Create puedo ir creando las distintas estructuras que van a ir consolidando lo que es mi base de datos. Entonces, el índice, nosotros sabemos que que tenga una desventaja a la hora de ralentizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ralentizar a la hora de hacer un insert, un update, un delete, porque también hay que mantenerlo esos índices. No es que yo voy a empezar a crear estructuras y no las voy a tener en cuenta o no las voy a ir manteniendo, porque si yo creo un índice, que un índice lo voy a crear sobre un campo, sobre una columna específica, y supongamos que de acuerdo a una nueva modificación en la estructura de mi tabla factura, ahora me dicen, no, mira, la fecha de factura ya no la necesito, sino que ahora va a ser la otra fecha. Ya no se va a llamar fecha de factura, va a ser fecha de emisión. Y esta no la necesito porque la fecha de emisión va a ir ligada a la fecha de entrega o como fuera la lógica. Entonces, si el campo este desaparece, este índice va a quedar ligado o no a mi tabla. Entonces, lo que tengo que hacer es ir manteniendo e ir viendo cuántos índices creé, cuántas vistas, si tiene o no sentido que las siga manteniendo o si las voy a eliminar o tengo que eliminar. Entonces, todo esto nos sirve para empezar a crear la estructura, pero una vez que la creamos, no tenemos que olvidarnos del mantenimiento de las mismas. Bueno, por último, el create user que va de la mano con los comandos grant y revoke que dijimos que son las sentencias del DCL.
en este caso, lo que estamos haciendo es otorgarle permisos específicos, ¿sí? Lo que hacemos es creamos un usuario y a ese usuario lo identificamos con esta va a ser la password, ¿no es cierto? Y le estamos dando permiso a que pueda realizar un select, un insert, sobre qué tabla, para quién, para el usuario que acabamos de crear. Entonces, acá estamos dando los permisos. De la misma manera que damos permisos, también podemos quitarle. Cuando veamos usuarios, para crear usuarios, vamos a ver también en la segunda parte de la unidad 7 los roles, porque los roles son muy importantes a la hora de poder agrupar los privilegios. ¿Por qué? Porque estos simplifican muchísimo la administración de la seguridad. Si yo creo un rol, es decir, voy a crear un rol para determinados tipos de usuarios y con determinados permisos y no estar haciéndolo de manera tan individual. Profe, Sí, una consulta. ¿Privilegio es lo mismo que decir un rol o hay una diferencia? privilegio es lo mismo que ¿qué? Que el rol de un usuario. ¿Privilegio de un usuario es lo mismo que el rol de un usuario o son No, distintos? no. Cuando vos le das privilegio, o sea, el concepto de rol hace referencia a un grupo de usuarios, ¿sí? Vos, imagínate que tenés, por ejemplo, en tu empresa, los usuarios que solamente pueden realizar consultas y hacer inserciones, ¿sí? Pueden consultar y pueden agregar, por ejemplo, clientes. Pero en este caso vos eh, no le estás dando el permiso para eliminar. Por ejemplo, en este caso acá, perdón, artículos. O en tu empresa, eh, seleccionar e insertar clientes o eliminar clientes que no tiene permiso. Pero acá lo que está haciendo es darle ese privilegio, ese permiso específicamente a un usuario. Cuando veamos los roles, vamos a ver que vamos a tener un rol, por ejemplo, para atención al cliente. Entonces, el rol de atención va a permitir que a todos los usuarios de atención les dé todos los permisos necesarios y no estar haciéndolo uno a uno, ¿sí? Vos le vas a dar permiso al rol y ese usuario va a pertenecer a un determinado rol. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, más o menos, creo que con un ejemplo después cuando explique se va a entender un poco mejor, cuando veamos más adelante. Claro, claro, porque acá lo que está haciendo es darle privilegio a un usuario específico. Entonces, ese usuario después vamos a ver que va a estar agrupado o va a pertenecer a un equipo. Ese equipo va a ser el equipo que va a estar contenido dentro de un rol. Y ese rol va a dar permiso a todos esos usuarios que estén dentro del rol. ¿Sí? Pero bueno, ahora lo que me interesa es saber que ustedes tengan en claro que con la sentencia o con el comando create pueden crear vistas, pueden crear índices, pueden crear usuarios. Toda esta parte, toda esta parte del DSL, esto va para la segunda parte de la unidad 7, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es que ustedes ahora, en esta primera etapa, aprendan a crear todo lo que es la estructura. Si tienen que renombrar una tabla cambiándole nombre, el nombre a una tabla, el nombre a un índice, el nombre a una columna, ya sea con drop o con truncate. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Profe, Y cuando creo una tabla, sí, disculpe, justo tenía una consulta con respecto a drop.
Me acuerdo de que en el parcial 1 había una pregunta que hablaba sobre un delay. ¿Cuál sería la diferencia entre drop, delay y no me acuerdo si había otra más? Bueno, esto lo van a ver ustedes bien en la práctica, ¿sí? Yo lo que les puedo decir ahora, porque si no le estoy espoleando lo que va a ser el práctico que van a ver con Matías, cuando yo ya les estuve definiendo acá, cuando hablan de drop, ¿qué es lo que hace drop? Les dije que drop tienen que usarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque me elimina la tabla, el contenido que tiene la tabla, y me elimina toda la estructura de la tabla, o sea, me desaparece por completo. ¿Sí? En cambio, Truncate, ¿qué hace? Borra todas lo que hace Truncate es borrar toda la información que tiene. En este campo, la tabla log. Eso es lo que va a ir haciendo. Con delete, lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que el delete me elimina filas y que también me mantiene la estructura. Entonces sería parecido a qué? Eso le iba a decir, esto tiene A que ver con lo truncate. que a cascada, a restrict, por ejemplo. El drop sería cascada porque borra todo registro, no deja registros huérfanos. El drop me borra todo. Claro, borra todo, no deja nada, nada. Truncate Nada, nada. sería borra filas, Borra las pero filas lo que está y asociado lo mantiene la deja null. estructura. Lo que está asociado, sí, por eso. No nos adelantemos porque este tipo de comandos lo vamos a ir viendo después, es cómo vamos a ir haciendo y van de la mano, ¿sí? Todo esto van de la mano para que ustedes después puedan interpretar en cómo va a ser la eliminación, en cascada o no. Yo lo que necesito es ahora que ustedes tengan en cuenta estos dos conceptos y que tengan cuidado con drop. Drop me elimina la estructura, en este caso una tabla, ¿sí? Porque estamos haciendo el ejemplo de tabla. Pero el drop se utiliza para eliminar cualquier tipo de objeto. ¿Sí? Yo Profe, puedo eliminar una tabla, puedo eliminar una vista, puedo eliminar un índice. Sí, tengo una consulta con Truncate. Cuando borra las sí, filas y queda la estructura, ¿quedaría vacío o nulo? no, queda vacía. Borra Porque todas las filas. por ejemplo, un ID o todas así, sería parte de la estructura, ¿que no? Claro, por eso. Ahora nosotros, yo lo que necesito que ustedes en esta instancia, ustedes entiendan cuándo utilizan un drop o cuándo utilizan un truncate. Porque el truncate les borra todo. Pueden decir la condición del delete, ¿sí? El truncate, ¿qué sería a diferencia del delete? A ver si tengo acá para poner el lápiz. Profe, Este ¿se podría decir que el versus truncate el elimina las delete. tuplas? Claro, el truncate elimina las tuplas, elimina todas las. El delete tiene el where y el where es la condición de eliminación, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes acá tienen una tabla de logs de eventos o una tabla de clientes. Lo hagamos si quieren, lo hagamos con la de clientes o la que sea. En este caso, si yo ejecuto el drop, ¿qué es lo que va a hacer el drop? Me va a eliminar la tabla, me elimina la tabla completa, ¿no es cierto? Con los registros, con toda la información que tiene.
En cambio, si yo aplico o ejecuto, mejor dicho, el comando truncate, lo que va a hacer es eliminar la información, ¿sí? Acá el drop me elimina la estructura y los datos. En cambio, truncate, ¿qué es lo que me va a eliminar? Las filas. Truncate me deja la estructura, claro, me deja la estructura de la tabla, pero me elimina todas las filas, todos los registros. ¿Qué pasa? Acá tengo dos opciones. En este caso, yo estoy eliminando la información completa. Pero ¿qué pasa si yo quiero eliminar la información cumpliendo, por ejemplo, con una consigna? No, mira, de este log de eventos, que son todos los eventos que sucedieron, por ejemplo, del año 2025 y 2026, no me elimines los del 2026, elimíname solamente los del 2025 o los eventos que tengan una determinada característica. Entonces, si necesito eliminar parcialmente información de una tabla, no puedo utilizar drop, porque drop me elimina todos los registros y la estructura. Yo no quiero perder la tabla. No quiero perder todos los registros, toda la información con truncate. Yo solamente quiero perder, o mejor dicho, eliminar los registros del 2025. Entonces no me sirve ninguno de los dos comandos para eliminar. El comando que me va a servir para eliminar la información del 2026, del 2025, perdón, es el where. Porque en el where le voy a poner la condición. Me da. Entonces, con el delete le digo que van a ser los registros que cumplan una determinada que sean igual al 2025. El campo se llame como se llame. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó más claro ahí? Ok. Bien. Bueno, continuamos entonces con la estructura básica de la consulta. Yo creo que esta es la diapositiva fundamental o la más importante, que es la que les va a agrupar cada una de las sentencias y comandos para que ustedes puedan construir una buena consulta, ¿sí? Una buena query. Entonces, vamos a decir que el select, sin discusión, va a ser la sentencia que la van a utilizar en cualquier sistema de bases de datos. Es la más importante, es la más compleja, puede ser la más compleja, puede alcanzar una complejidad muy alta. Por eso es muy importante entender cuál es la estructura clausular. Esas cláusulas se describen en este orden, en el orden en el que están en la diapositiva. Las consultas las vamos a definir con esta estructura, siempre con esta estructura. Obviamente, dependiendo del tipo de consulta, pueden o no llevar algún que otro comando o no. Puede ser que no tenga group by o puede ser que no tenga having, pero select from y where, esto es la estructura principal. El group by puede ser que lo utilicen o no, si es que necesito agrupar. Y el having, obviamente, lo que hace es un where, es la condición del group by, ¿sí? Como el where es la condición del select, ¿sí? El having es la condición del group by. Pero el motor de base de datos, ¿qué es lo que hace? Internamente lo que hace es procesar en otro orden, porque lo primero que hace es mira el from, luego mira el where
y al final mira este agrupamiento o la condición de ese agrupamiento. Por último, obviamente que se ordena. Siempre tenemos un orden para poder mostrar, un ordenamiento, no un orden, un ordenamiento de los datos. En el where no se pueden usar las funciones del grupo porque el where se ejecuta antes. Entonces, para filtrar los resultados de las funciones, se utiliza el having. Supongamos acá, en esta consulta, una consulta común en donde lo que quiero hacer acá es que contar los estudiantes por carrera, pero solamente quiero mostrar las carreras que tengan más de 10 estudiantes. Y los voy a ordenar de mayor a menor, porque está en sentido descendente. El order by me dice que es en sentido descendente. Entonces, acá pueden observar cómo las distintas cláusulas van a trabajar en conjunto. En pocas líneas estamos expresando ese lenguaje procedimental para poder obtener el resultado solicitado o el que necesitamos obtener. Lo que hace acá es, hace un select en donde le tengo que especificar cuáles son el o los campos que voy a necesitar mostrar. El campo que necesito mostrar es el campo carrera. Y me dice que tengo que contar. Y cuando las cuente, quiero mostrarlo como total. ¿Desde qué tabla voy a obtener esa información? Y en la condición, yo necesito saber que esos estudiantes están activos. Voy a tener un campo en donde si es igual a 1, significa que ese estudiante está activo. Pero como necesito saber el total por cada carrera, voy a hacer un agrupamiento por carrera. Pero de todo ese agrupamiento, solamente quiero que me muestre los que son mayores a 10 y que me los ordene de manera descendente. Acuérdense que el having es la condición del group by, ¿sí? Siempre va de la mano del group by. Veamos acá un ejemplo concreto que lo que hace es ilustrar varias capacidades del select en una sola consulta. En la lista de columnas estamos combinando aquí 4 tipos diferentes de elementos. Una constante de texto como es empleado, que se va a repetir tantas veces en cada fila del resultado. Esto es útil cuando queremos componer algún texto para reportes o queremos unificarlo. Luego una segunda columna, a la que le llama ename, a la que le va a llamar ename, que obviamente va a traer el valor sin ninguna modificación. Luego otra columna u otro campo que es el alias. Vamos a utilizar un alias. ¿Qué sería un alias? Que yo no quiero, o sea, no quiero mostrar la información con el nombre del campo, cómo está almacenado, sino que quiero cambiarle el nombre y en vez de salario quiero que me muestre actual. Por eso llamamos alias a cuando no quiero mostrar un campo, por lo general por ahí hay campos como T-bajo, salario, que es total de salario, para no estar escribiendo todo el nombre o cómo está cortado. Se utiliza mucho el as para poder mostrar de una manera mucho más elegante o mucho más profesional
el resultado y que sea bien entendible la información que están visualizando. Entonces, seguimos con la cuarta columna o con el cuarto campo, que va a ser una expresión. En este caso tenemos una expresión en donde al salario lo multiplicamos por 1,20, o sea, le agregamos un 20% al salario, y que permite realizar directamente los cálculos. Y acá también le cambiamos el nombre. Entonces, de esta manera podemos obtener esta sentencia de SQL que nos permite visualizar la tabla con los distintos alias, con los cálculos y con toda la información necesaria. Bien, SQL lo que hace es ofrecer un repertorio, pero enorme, de funciones que lo que hacen es enriquecer las consultas o ayudarnos a realizar las distintas consultas. Por lo general, o en este caso, mejor dicho, las vamos a clasificar en 6 grandes familias. Las funciones numéricas, que van a operar solamente sobre números. Lo que hacen es, por ejemplo, un par es, cito un par el round, lo que hace es redondear. El cell lo que hace es tomar el techo de un número, el piso, calcula el módulo, etc. Entonces, para cada una de estas funciones voy a poder obtener, obviamente, mi sentencia correspondiente en SQL. Las que son de carácter son las que manipulan las cadenas, ¿sí? El upper, lo que hace upper es convertir en mayúscula. Luego tenemos el lower, que lo que hace, obviamente, es la inversa, convierte en minúsculas. Lo que hace después el init cap es que a la primera letra, primera letra de cada cadena de caracteres, así, la va poniendo a la mayúscula inicial. Solamente la mayúscula queda como, perdón, la primera letra queda como mayúscula. El substr, obviamente, que extrae una porción de un string. Luego tienen el de concat, que lo que hace es concatenar. Por ejemplo, si tienen por separado el apellido y el nombre, lo que hace es concatenar el apellido y el nombre. Select sería, por ejemplo, select concat y entre paréntesis el apellido, coma, nombre, y desde qué tabla lo deberíamos hacer, el from, no olvidar el from. También tenemos replace, que lo que hace es reemplazar. Tenemos con el replace tenemos un texto, lo buscamos y lo reemplazamos con algo, ¿sí? Esta función, me olvidé, lo que hace es completar un texto a la izquierda con caracteres, ¿sí? Completa a la izquierda con caracteres. Si por ejemplo tenemos, qué sé yo, 25 y le decimos que complete con ceros a la izquierda. ¿Con cuántos ceros? Tenemos 25 y le decimos que va a tener una longitud total de 5 y que los complete con estos ceros a la izquierda.
Bueno, y así sucesivamente, bueno, cada una de las funciones. Este len lo que hace es devolver la cantidad de caracteres, ¿no es cierto?, que tenga. Y luego tenemos las funciones de fecha y hora, que son muy útiles porque nos permiten, por ejemplo, devolver la fecha y la fecha actual del sistema, la fecha y la hora, sumar meses a una determinada fecha, calcular los meses entre distintas fechas, devolver el último día de un determinado mes, etc. Y después tenemos, perdón, las de conversión. Para las de conversión, lo que hacen es cambian los tipos a, por ejemplo, a to date, convierte un texto en fecha. El to chart lo que hace es formatear las fechas o números como textos. Por ejemplo, el de comparación, lo que hacen es comparar cuál es el valor que es el más grande y cuál es el valor más pequeño. Entonces, puedo tener entre estos tres cuál sería el valor más grande o cuál sería el valor más pequeño. No solamente con números, sino también me podría comparar fechas. Y los de agregación o grupo también se utilizan mucho porque todos estos nos permiten poder realizar consultas teniendo en cuenta cada uno de estos. Por ejemplo, a ver, podría ser, bueno, el que utilizamos hace un ratito, que seleccionamos la cantidad de alumnos o seleccionamos la cantidad de empleados, que sería contarlos, ¿no es cierto? Y cuando utilizamos los de agregación, acuérdense que por lo general estos de agregación siempre podríamos estar utilizando algunos de los agrupamientos y a su vez, al tener un agrupamiento, puede ser que tengan alguna condición de ese agrupamiento y esa condición del agrupamiento va de la mano del having. Como definíamos recién las funciones de agrupamiento, que son uno de los temas que por ahí se tienden a confundir, pero bueno, no es difícil siempre que tengan en cuenta cuándo utilizar cada uno de ellos. En este caso tomamos a la tabla de estudiantes como ejemplo, en donde tenemos 8 filas, y tenemos 3 carreras. Tenemos 8 filas y 3 carreras. Cuando ejecutamos el select, ¿qué les parece que nos estaría devolviendo? ¿Puedes repetir, profe? El select. Cuando ejecutamos el select, Me hace confundir un poco el count, porque, o sea, que el asterisco no era para decir que era todo. cuenta todos los registros de cada carrera, ¿no es cierto? Selecciona la carrera, las va contando.
Y para no mostrarlos así como con, lo que hace es ponerle un as. Entonces me lo va a mostrar como total. Fíjense que en el select tengo, ¿cuántos campos tengo en el select? Uno. Y en Tiene el como resultado, 2. 2. ¿Por qué 2? Porque acá lo que está haciendo es contando, ¿sí?, la cantidad de carreras, y a esa cantidad de carreras las está llamando como total, o sea, lo está renombrando. A esto que está contando está diciendo, no, yo no quiero que me lo muestres así como con un asterisco, quiero que me devuelvas como total. Por eso es muy importante que ustedes vayan interpretando, más allá de que la carrera específicamente es una sola, lo que está haciendo acá es contar, y a esto que está haciendo con esta función de agregación, porque este count viene ¿de dónde? De esta función de agregación. De acá saco el count, ¿sí? Esto me permite contar. Si me permite contar, esto que estoy contando, tengo que mostrarlo. ¿Y cómo lo muestro? En este caso me dice que lo quiere mostrar como total. ¿De dónde saco la información que quiero mostrar? ¿Sí? Porque esto es el select. Este es el select. Ahí le estoy diciendo, mostrámelo así. ¿Pero de dónde lo saco? Y anda a buscarlo de la tabla de estudiantes. Pero si lo estás contando, ¿cómo haces para contar? 1, 2, 3, ¿cómo estás haciendo? Y no, tenés que contarlo. Si tenés que contarlo por carrera, entonces tenés que hacer ese agrupamiento por carrera. ¿Sí? Ese agrupamiento por carrera que estoy haciendo me está diciendo también de que solamente me devuelva o en el resultado final solamente las carreras que tienen más de 3 estudiantes. Esta carrera, ¿cuántos estudiantes tiene? 1, 2. Esta carrera, ¿cuántos estudiantes tiene? 1, 2, 3. Y la última carrera tiene 1, 2, 3. Los que tienen, perdón, 3 o más a esta carrera. Solamente me muestra la información de las dos carreras que establecen la condición del agrupamiento. ¿Sí? Acuérdense que el having es la condición del agrupamiento. Profe, ¿Sí? ¿hay el count del having? ¿Vendría a ser el mismo que está ahí arriba con el select? ¿O podría usar, por ejemplo, en lugar de count con asteriscos en having, directamente total? Having total, A ver, no sé si me explico. acá, Claro. Having total mayor o igual a 3. Claro, total sería no. el 10. Acuérdense los que les dije, luego el from y luego agrupa. Y sobre ese agrupamiento tengo que poner, no tengo un grupo. Por eso es que les decía que tienen que tener en cuenta esto. Esta es la estructura de una consulta. Select, from, where. Tengo un agrupamiento, tiene una condición el agrupamiento, tengo el having. ¿Sí?
Y miren acá qué importante, que es lo que les dice. Las funciones. El count, ¿qué es el count? Una función. Funciones. Todas las funciones, ahora estamos utilizando el count, van en el select. ¿Sí? Bien. Después tenemos el join. El join que ya lo veníamos utilizando, ¿no es cierto? Ya sabemos de qué se trata, pero ahora utilizamos un join en SQL también. Cuando los datos están normalizados, y la idea es que siempre o en lo posible esté normalizado, están o existen tablas relacionadas mediante claves foráneas para reconstruir esa información que puede estar dispersa en diferentes tablas. Lo que utilizamos es el join. Existen dos sintaxis que son equivalentes en los resultados, pero muy distintas en su claridad. La sintaxis, la tradicional, lo que hace es lista las tablas separadas por coma, ¿sí? En el from yo le digo, ¿de qué tablas querés? ¿De qué tablas necesitas la información? Y las puedo separar por coma. O puedo hacer directamente un join. Cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Acá lo que está haciendo es, ¿qué es lo que me devuelve esta consulta? Me está devolviendo el nombre, pero el nombre, ¿de dónde lo toma? De mi tabla clientes. Cuando tengo esta sentencia así, significa que a clientes le puse un alias y en vez de escribir todo, la llamo C. Esto es como si fuera un alias. Porque en el select, si trabajo con más de una tabla, en el select lo que le tengo que decir es, ¿este campo de qué tabla querés? ¿De la tabla clientes o de la tabla facturas? Entonces, no, nombre, tráelo de qué tabla. De la tabla clientes, quiero ver el nombre. De la tabla factura, quiero ver el número. De la tabla factura, quiero ver el total. Entonces, tengo que mostrar 3 campos, pero le tengo que indicar de qué tablas. Si es más de una tabla, obviamente que tengo que establecer cuál es la condición por medio de la cual se van a relacionar. En el where le indico cómo se relacionan. La tabla clientes va a tener un campo que se llama código y lo voy a relacionar con el campo código de clientes de mi tabla. Ustedes si quieren lo pueden hacer a la relación en el where. Esto es lo que le llaman en el join antiguo, ¿sí? Sin utilizar específicamente el comando de join. Si no lo quieren hacer así, por lo general, tanto Manuel como Matías, porque ya están muy acostumbrados, prefieren utilizar el join, que hace lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Cambia solamente esta forma de cómo voy a relacionarlas a las tablas. En el select le estoy pidiendo lo mismo. Mostrame el nombre de la tabla cliente. Mostrame el número de la tabla facturas. Mostrame el total de la tabla facturas. ¿De dónde? De la tabla clientes, que le puse un alias, porque lo llamo C. Y de la tabla clientes, en el from pone una sola tabla. Y después lo que va haciendo es agregando un join
o tantos joins de acuerdo a la cantidad de tablas con las que se vayan relacionando. ¿Sí? Entonces, relacionarme que la tabla clientes con mi tabla facturas. Y esto, ¿a través de qué se relacionan? De los dos campos. El campo código de mi tabla clientes y el campo código de clientes de mi tabla facturas, ¿sí? Cualquiera de los dos, esta es la que se utiliza ahora. Por lo general esta es la que vamos a utilizar. Pero esto y esto son equivalentes. Es lo mismo. ¿Alguien lo entendió? A mí se me complicó un poco el estándar con el join y el on. O sea, el de la izquierda es entendible porque el where es condicional, digamos, pero el de la derecha se me complicó un poco. ¿Entender? Bien. En el de la derecha volvemos, ¿sí? Tenemos en el select, siempre, ¿qué es lo que va en el select? Lo que queremos mostrar, los campos. En el from, tenemos que decirle a través de qué tablas vamos a obtener esta información, ¿sí? Fíjense que acá está usando dos cosas. Acá también. Acá está usando el alias, y en vez de llamarla, acá, si no tuviera este alias, ¿cómo tendría que poner acá en el select? Vamos por partes. Si esto no estuviera, ¿cómo te debería escribir ese select? Tendré que poner el nombre completo, o sea, clientes, punto nombre, después factura, punto número. Exacto, exacto. En vez de esto tendría que haber puesto cliente, cliente, punto, nombre, ¿sí? Cliente, perdón, ahí está. Cliente, punto, nombre. Profe, aunque se me mezcla un poco los conceptos con el tema del alias. En las diapositivas anteriores utilizaba el as para decir que estaba definiendo un alias. ¿Cuándo hace falta utilizar el as y cuándo No, no? no, 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 no. El as es para cuando vos le querés cambiar el nombre al campo, Ah, ok, ok. ¿sí? Es cuando vos le querés cambiar el nombre al campo. Acá le estamos diciendo, mira, no voy a estar escribiendo todo el tiempo el nombre de la tabla cliente, nombre de la tabla factura, nombre de la tabla factura. Entonces, cliente la voy a llamar C. Factura va a ser F. Porque imagínense que acá estamos trabajando solamente con 3 campos. Imagínense cuando ustedes tienen tablas monstruosas que tienen 10, 50, 25 campos que mostrar y no van a estar poniéndole cliente, punto nombre, cliente, punto apellido, cliente, punto dirección. No. Entonces, por eso les facilita y ustedes se van a dar cuenta que a la hora que empiecen a tipear las consultas, es mucho más fácil hacerlo con los alias. ¿Sí? Por eso, en el from, acuérdense siempre el from. El from me dice de dónde quiero tener la información, de dónde la voy a obtener. Y en el select hace referencia a los campos. Bueno, a los campos, obviamente, y a todo lo que puede entrar dentro del select. Una expresión, una función, una subconsulta. Entonces, acá esto es lo mismo. Yo le digo select los campos que necesito. Y en el from siempre tengo que ponerle o especificarle desde qué tablas quiero obtener esa información. ¿Cómo lo van a ver ustedes ahora? Es desde qué tabla, clientes. Pero ¿cómo hago para obtener la información del número de la factura y el total? Y al cliente lo tengo que relacionar al cliente, lo tengo que relacionar con factura, con la tabla factura. Pero ¿cómo hago para relacionarlo? Por medio del join. Y esta relación sobre qué campos me va a permitir relacionarlos. Sobre el campo código
de mi tabla clientes y sobre el campo código de clientes de mi tabla facturas. Si yo necesito relacionar dos tablas, ¿qué tipos de datos tienen que tener esas dos tablas? ¿Y cómo deben ser esos datos? O sea, acá está comparando dos PKs, si no estoy mal, o FKs, en caso contrario. Claro, porque acá, ¿cómo tengo que relacionarlos? Tienen que ser del mismo tipo, no importa si se llaman igual. No importa si se llaman igual, pero tienen que ser del mismo tipo. Si acá tengo un código 1, acá también tengo que tener un código 1. Si acá tengo un código 2, acá también tengo que tener un código 2. Que obviamente puede que esté o no, pero no puedo tener acá código 1 y acá que lo voy a relacionar con este que tenga almacenado, no sé, A, y a este que tenga B. No puedo relacionar esto con A y esto con B. No, esto no puede ser. Tienen que ser del mismo tipo. Es el join normal. ¿Cómo hago para relacionar dos tablas? Para relacionar dos tablas tienen que ser los campos del mismo tipo. Tienen que ser iguales para poder establecer la relación. Por eso, ese join lo que permite es relacionar. En el from le digo, ¿qué tabla? La tabla clientes. Pero ¿con quién voy a relacionar la tabla clientes? Con facturas. ¿Por medio de quién? Del join. ¿Y sobre qué campos voy a establecer esa relación? ¿Sobre qué campos voy a establecer la relación? Y los campos que sean del mismo tipo. No necesariamente tienen que tener el mismo nombre, pero sí necesariamente tienen que tener el mismo tipo de datos almacenados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, este es el join. El join es la sentencia para poder relacionar, en este caso dos tablas. Podemos tener 3, 4, 5, 10 tablas, chicos. Entonces vamos a ir repitiendo join, 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 y sobre qué campos se van a ir relacionando unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que va en el select? A ver si escriben en el chat, ahí los leo. ¿Qué van a poner en el select? ¿O qué va acá en el select? En este select. Perfecto, los campos que necesitamos visualizar. Y en el from, ¿qué es lo que va siempre en el from? En el from va la tabla o las tablas, dependiendo de si queremos un join o una relación, que era la tradicional, contra esta que es la estándar, ¿no es cierto? Entonces en el from ponemos la tabla y luego le decimos join, relacionate con otra tabla por medio de ese campo, ¿sí? Bien. Luego Profe, tenemos los operadores. Sí, disculpe, yo tengo una consulta acerca de los join con respecto al álgebra relacional, no sé si era lo mismo acá en SQL. En el trabajo práctico había un punto que en mi caso, y creo que en el caso del profe Baquinsal, le arrojaban algo así como 6 millones de no sé cuántas tuplas por usar natural joins. No sé si tiene que ver claro. con el producto cartesiano o dónde se aplica el producto cartesiano, qué tipo de join, digo. Bien, ya lo vamos a revisar, le voy a preguntar a Manuel, lo voy a revisar a ver qué es lo que estuvo viendo, pero lo que yo necesito acá es que ustedes entiendan que con un join en SQL relacionamos
2 tablas o más tablas. Para poder relacionar esas tablas, sí o sí necesitamos que tengan en común un campo cada una de esas tablas que voy a relacionar. Lo que no les dije, perdón, que me salté esto, es los distintos tipos de inner join que vamos a ver o de joins que vamos a ver. Nosotros ahora vamos a ver el concepto de poder relacionar ya en la segunda parte de distintos tipos de join. En SQL, ¿se acuerdan que estuvimos viendo que son los que no muestran coincidencia, sino que son aquellos que les faltaba información en una tabla de la izquierda, en otra a la derecha, que me falta información en las 2 tablas? ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo? Pero bueno, no quiero meterme ahora en lo que es todos los distintos tipos de inner join, porque eso va para la segunda etapa de la unidad 7. Ahora lo que necesito es que ustedes entiendan que para relacionar 2 tablas o más van a utilizar los joins. Y, ¿cómo le digo cómo se van a relacionar? Por medio de qué campo se van a ir relacionando. En este caso, 2. Puede ser que tenga 3. Entonces voy a utilizar tanto joins como tablas necesite relacionar. ¿Sí? Sí, Bien. Vamos con los operadores. En el where, nosotros dijimos que reside ahí la lógica del filtrado de las consultas, ¿sí? Es donde tenemos ahí la condición en el where. Entonces, es fundamental que ustedes puedan, perdón, conocer bien cuáles son esos operadores. Eso es esencial. Entonces, los 6 operadores de comparación básicos es el igual, el distinto, el menor, el mayor, mayor igual, menor igual, mayor igual, ¿sí? Son los básicos, de comparación básica. Son obviamente los más obvios, los que se pueden interpretar. Pero lo que hace SQL es ofrecerme operadores que sean más expresivos. Por ejemplo, el between, que el between lo que hace es incluir los 2 extremos de un determinado rango y que incluyes, por ejemplo, el salario, que yo quiero filtrar el salario que se encuentre entre 1000 y 2000. El in lo que hace es reemplazar, lo que hace ese in es reemplazar largas cadenas de OR. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, el departamento, lo que hace acá es utilizar el in y decirle los distintos valores que necesito que me filtre. Si yo utilizo un OR, ¿cómo tendría que haber sido la sentencia acá? Departamento igual a 10 OR departamento igual a 20 OR departamento igual a 30. Entonces este in lo que hace es reemplazar esas largas cadenas de OR por un in. Luego tenemos el like, que permite las búsquedas con este patrón comodín, que es el porcentaje, que lo que hace es representar, o me permite representar cualquier cadena de caracteres. Entonces, supongamos que necesito buscar un nombre, en este caso, que comience con S y que después tenga cualquier con S y después puedan todos los nombres o el campo obviamente que quieran. Joel. Sí, Joel. de 10, profe. Sí, Luego no le- tenemos si es nulo o no es nulo, lo que hace
que es muy importante también que nosotros podamos realizar una consulta verificando si existen valores nulos para un determinado campo, ¿sí? Luego tenemos el exist y el and, el or, el not, que son obviamente los lógicos, ¿sí? Que el salario sea mayor a 1000 y que pertenezcan al departamento 20, sí, son los operadores de comparación, que los que se van agregando son estos. Esto, porque este ya lo saben, la mayoría, este también, y capaz que, no sé, el like también, pero por ahí no lo ven como like o sí. Bien. ¿Cómo hacemos para insertar? La idea de insertar es empezar a agregar información, a almacenar información dentro de las tablas. Entonces, para poder hacerlo tenemos dos maneras. Por un lado, una en la que le especificamos los valores que se deben insertar explícitamente en cada campo, en cada columna, le especificamos los valores, ¿sí? O sea, inserta la fila explícita. En este caso, tenemos una tabla empleados y especificamos entre paréntesis las columnas que vamos a cargar y luego los valores que les vamos a cargar correspondientes. Siempre tiene que estar, obviamente, en el mismo orden. No puedo poner este valor acá adelante, sino tienen que estar referenciándose. Y luego tenemos esta otra que lo hace como por una inserción múltiple, que es haciendo este insert utilizando un select, que es una inserción, digamos, a partir de un resultado de esta consulta, ¿sí? Podemos insertar en la tabla de empleados históricos, necesitamos completar este campo. ¿Con quién? Con la tabla de empleados, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una tabla de empleados históricos, ¿sí? De empleados antiguos, y tenemos que cargar la tabla, a esta tabla de empleados históricos la vamos a cargar ¿con qué? Con la tabla de empleados, pero con las tablas de empleados que sean, que cumplan una determinada condición. En este caso, los que sean con la fecha menor al 2020. Entonces, toda esta información a través de un select la puedo cargar en mi tabla de empleados históricos. Hay distintas formas también, obviamente, que puedo hacer las inserciones. Ya hablé con Manuel y con Matías para que ustedes puedan ir levantando a través de la información a través de un TXT o a través de un JSON, así que eso también lo van a tener en el práctico. Luego tenemos el update y el delete o delete, que son dos sentencias que modifican los datos existentes y con precaución. Porque el update tiene tres partes, en donde lo que hacemos es identificar el nombre de la tabla, ¿sí? En el update le tenemos que decir cuál es el nombre de la tabla. Con el set, con la cláusula set, decimos cuáles son las columnas que quiero modificar y los nuevos valores que se va a almacenar o que se van a almacenar. Y opcionalmente puede ser que tenga una cláusula where. Y en esa cláusula where lo que hace es, obviamente, limitar cuáles son esas columnas que no se van a modificar. Por eso es, cuando ustedes van a hacer un update, o sea, van a actualizar información, siempre tengan cuidado,
porque a veces quieren hacer un update y se olvidan del where, que en un caso puede ser que tengan una condición, ¿sí? Si ustedes no le ponen este where, ¿qué es lo que va a hacer esta consulta? A todo le va a multiplicar por 1,20 el salario, creo. Claro, a todos. Entonces por ahí, dependiendo de la información que tengan que ustedes actualizar, es muy importante que la analicen y siempre cuando tengan un update, un delete, que acá como les dice, una advertencia, que siempre eh, traten de hacerlo en otro entorno. Antes de hacerlo en producción, antes que lo hagan, siempre deberían tratar de realizar estas consultas en un entorno de testing. No sé si se acuerdan que, creo que fue el año pasado, ¿no? Que el Banco Nación a todos los que tenían ahorros o tenían un plazo fijo en dólares y en pesos, en vez de darle un determinado monto, les dio a todos los que tenían en pesos 700.000. No sé si se acuerdan de eso. Entonces ahí lo que hicieron fue modificar esa información de todos los que tenían, a los que le tenían que dar ese rendimiento, hicieron un update y obviamente se habrán olvidado de un where, algo pasó, pero el tema fue de que varios tenían esos 700.000 pesos. Obviamente que después se descontó al mes siguiente, que apenas se depositó el sueldo, ahí nomás le tomó el descuento. Pero bueno, pasa. Son cosas que pasan, pero es muy importante que tengan esa precaución. Y bueno, el delete es peligroso también porque sin el where lo que hace es borra todo, ¿sí? Ah, bueno, ahí me quedó un poquito mal, ya lo voy a agregar, ya lo voy a, ya la voy a acomodar a esto. Entonces, el delete sin el where, ¿qué hace? Borra todo. En este caso, lo que hace el delete es, si tengo un where, solamente va a borrar a aquellos registros que cumplan con la condición. Después lo que tenemos es el otro agrupamiento, o finalmente, mejor dicho, llegamos a este agrupamiento del sublenguaje del DSL, que es el lenguaje de control de datos, que es el encargado de la seguridad de la base de datos, ¿sí? A esto lo vamos a pasar rapidito porque a estos comandos sí lo vamos a ver en la parte de seguridad. Entonces, si el DDL define la estructura y el DML manipula los datos, el DCL va a responder a una pregunta diferente, porque en el DCL, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién puede hacer qué? Por eso decimos que en el DCL nos preguntamos quién puede hacer qué, sobre obviamente los objetos que hayamos definido, sobre las estructuras que definimos. En los sistemas reales no todos los usuarios deben tener los mismos privilegios. Un operador, por ejemplo, que carga los datos, no debería poder borrar tablas. Algún usuario o algún operador que realice reportes debería poder consultar, pero no debería modificar ningún dato. En cambio, el administrador es el que podría hacer prácticamente todo. Entonces decimos que DSL va a ser para nosotros ese mecanismo que nos va a permitir establecer este tipo de controles.
En el DSL dijimos que, o definimos, dos sentencias. Una sentencia era el grant, que lo que hace es otorgar privilegios, y la otra es Revoke, que lo que hace es quitar esos privilegios. Obviamente que esto es fundamental al momento de darle seguridad a nuestra base de datos o a nuestro sistema. Como les decía, hay algunos autores que ubican este grant y revoke, estas dos sentencias, ¿dónde? En el DDL dijimos, ¿se acuerdan? Este es el último. Si volvemos un poquito, estos dijimos que se agrupan. Algunos autores lo agrupan, ¿no? No todos. Pero que nosotros sepamos, decimos que está bien. Estos se agrupan con los otros sublenguajes. Bien, ¿qué tipos? Bueno, antes de ver la sintaxis de grant y revoke, es fundamental que entiendan que existen esos dos tipos de privilegios y que son privilegios que da este sistema para habilitar o no a los determinados usuarios a que realicen acciones, ya sea a nivel global o particular. El más básico de todos es el de crear una sesión, que permite que un usuario quiera conectarse o permitirle al usuario conectarse a la base de datos, pero que no puede hacer nada más que eso. Otros privilegios son, por ejemplo, el de crear una tabla. También se le puede dar, es algo muy, que seleccione cualquier tabla, pero eso es darle demasiado, digamos, demasiado poder a permitirle que realice cualquier consulta sobre cualquier tabla del sistema sin importar qué información contenga. También es importante, bueno, el create user, que solo se le da por lo general a los administradores, ¿sí? No estaría bueno de que cualquier usuario pueda crear otros usuarios. Y los privilegios de objeto, en cambio, se otorgan sobre un objeto específico. Los más comunes son los del CRUD, que son el select, el insert, el update y el delete. Pero también existen otros privilegios como el alter para modificar la estructura o el index para poder crear índices sobre una tabla o para crear tablas foráneas, ¿sí? Que utilizamos el reference. Y bueno, y el all es cuando se utiliza o cuando engloba, mejor dicho, los privilegios para todos los objetos. Entonces, veamos ahora la sintaxis del grant en detalle, en donde tenemos una estructura general que es muy básica, porque tenemos el verbo grant, luego el privilegio que queremos otorgar, o la lista de privilegios separados por coma, luego si ese privilegio es un objeto, la cláusula on seguida del nombre del objeto, y después tenemos el to con el usuario, el rol, o si no le ponemos el usuario, el rol, y si le ponemos público, significa que le vamos a dar permiso a todos los usuarios. Y opcionalmente lo que podemos hacer es
con el with grant option es que bueno, este sí, este es una opcional que lo vamos a ver sí, en la próxima diapositiva. Entonces, con el primero lo que hacemos es, otorgamos los privilegios. No, ya nos quedan 2 nada más. 3, 4. Bueno, acá lo que hacemos, vamos a pasarlo rápido porque esto en realidad lo vamos a ver en la otra parte más adelante, ¿sí? Acá es cómo le damos privilegios en el sistema, ¿sí? Para crear una conexión, privilegios para sobre un objeto y qué tipo de privilegio le estamos dando. Y bueno, acá es cuando le estamos dando a todos. Luego tenemos esta administración, la administración por grupos, que es el rol. Yo necesito que ustedes sepan dentro del DSL todo este tipo de roles que se pueden crear para administrar en la base de datos. ¿Por qué? Porque si hablamos hace un rato de un ejemplo, imagínense si tienen una empresa con 200 empleados que necesitan acceso a 50 tablas diferentes. 100 roles, cada vez que entra un nuevo empleado, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, entra un nuevo empleado al departamento de ventas. Entonces tendríamos que escribir 50 sentencias de grant separadas para ese usuario, dependiendo del tipo de permiso, ¿sí? Si se quiere cambiar de departamento, habría que actualizar a cada uno o si nosotros quisiéramos cambiar un departamento o agregar un departamento, deberíamos actualizar a cada uno de esos 200 empleados. Entonces, todo este tema de la seguridad se va haciendo, obviamente, imposible de manejar cuando no estamos frente a esta creación de roles. El rol lo que hace es, como la palabra lo dice ahí, como lo dice ahí la definición, es un conjunto de privilegios y ese conjunto de privilegios se les otorga a determinados usuarios, que ya están todos, digamos, como definidos. Entra un usuario nuevo, listo, vas a estar dentro del rol de vendedores y le otorgo todos los privilegios de vendedores. Y si entra un usuario para, no sé, para compras, bueno, entonces le otorgo todos los privilegios para compras. Y una vez que le otorgué todos los privilegios, lo que puedo hacer es quitarlos. ¿Cómo hago para quitar? Y bueno, los quito con el revoke. Así lo voy a ir haciendo, ¿sí? Acá tienen un caso práctico de lo que sería es al momento de que le damos de alta al usuario y empezamos a crear el usuario y le damos los privilegios. Luego que le damos los privilegios, supongamos que le damos de baja al usuario, es cómo vamos a ir dándole de baja a ese usuario. Luego tenemos el control de transacciones, que utilizamos el commit y el rollback, que esto también lo podremos haber agrupado con el sublenguaje anterior. Cuando hablamos de commit y de rollback, lo que hace es, con commit confirmamos todos los cambios de las transacciones, por eso esto lo vamos a ver cuando veamos transacciones, y rollback lo que hace es deshacer todo. Tenemos este save point que, bueno, es algo, un comando, una sentencia nueva, digamos, que lo que hace es marcar un punto intermedio para permitir o no algunas situaciones que son parciales. Obviamente, cuando veamos transacciones, vamos a ver cuándo nos conviene realizar o en qué instancia hacemos el commit y en qué instancia deberíamos hacer un rollback. Luego hablamos del procesamiento y el plan de consulta, ¿sí? Esto hace referencia a las optimizaciones. Siempre hablamos de las optimizaciones porque es uno de los temas más estratégicos de cómo hacemos para procesar las consultas en los motores de base de datos. Y bueno, y acá está la diferencia entre un programador de SQL promedio y uno que es excelente o que tiene ya sus años.
en realizar todo el tipo de consulta. Cuando ustedes envían una consulta, el motor no la ejecuta tal cual, porque primero lo que hace es ir analizando y existen dos modos de poder optimizarlo. Por un lado tenemos el RBO, que son las reglas basadas en la optimización, que es el más antiguo, que toma las decisiones basándose en un conjunto de reglas. Por ejemplo, si existe un índice sobre una columna where, lo deberías usar. Entonces, es predecible, pero es muy rígido. Muchos motores de SQL modernos no lo están utilizando, y el CBO, que es el optimizador basado en el costo, que lo usan varios motores de base de datos como Oracle, o, qué sé yo, Postgre, que son de los nuevos, o SQL Server. Y bueno, lo que hace es mantener estadísticas sobre las tablas, o sea, cuántas filas tienen, cuántos valores distintos tienen por cada columna, cómo se distribuyen. Entonces, con esas estadísticas, lo que hacen es estimar el costo de las lecturas para que cada plan sea posible de realizar y que sea mucho más económico, o sea, barato a la hora de ejecutar la consulta, ¿no? Por eso es crítico que las estadísticas estén actualizadas. Es más allá de que, bueno, dijimos que esta es la manera anterior de realizarla y esta es la nueva. Entonces tenemos que tener en cuenta que existen herramientas para analizar y para depurar estos, y estas serían las herramientas que también vamos a ver cómo utilizarlas y cuáles son las alternativas que nos dan cuando necesitamos mejorar una consulta que es lenta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar ese plan de ejecución al momento de optimizar una consulta. Bien, eso sería todo de la primera parte de SQL. Chicos, lo que necesito es que sí o sí, hasta acá, hasta ahí, hasta update y delete, hasta aquí, tienen que repasar y afianzar cada uno de los conceptos, ¿sí?, que estuvimos viendo. Entonces, para que no se llenen tanto de tantos conceptos, para la primera parte del trabajo práctico de SQL, necesito sí o sí que vayan repasando estos comandos. En el aula virtual les voy a dejar la tarea. Voy a parar la grabación. Un segundo. Bueno, dudas, consultas. De momento no, profe. Ok, acuérdense sí o sí siempre de la estructura del select. Select from where. En el select defino los campos que voy a utilizar. En el from le voy a decir desde qué tablas. Y en el where, acuérdense que en el where es la condición. Sí, es repasar los comandos. Yo ahí les voy a dejar en el aula virtual una página en donde pueden entrar y empezar tienen una base de datos, unas tablas, y pueden empezar a trabajar con los distintos comandos como para ir practicando, ¿sí? Para que no lleguen a la clase práctica sin tener instalado, ¿sí? Estén atentos porque, bueno, ahí también les voy a dejar que tienen que instalar el Postgre
para que empiecen a trabajar con las consultas y no lleguen el martes directamente a la clase sin tener instalada este motor de base de datos con el que van a trabajar, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo, sé que fue un día largo para ustedes, y bueno, a repasar, a repasar. Ya se pueden desconectar. Perfecto. Estamos en contacto. Chau, luego, chicos, profe. buenas noches.